y a tu canal de Xarlos. ¿Sabes qué? Qué bueno que viniste a conocerme y saludarme, me da mucho gusto. Te mando un súper saludo, te mando un abrazo, te mando todo mi ki y te mando un enorme Kamehameha. ¡Ay, ya lo maté! Adiós. Un saludo para Vite, un saludo para Víctor Guerrero, un saludo para Valeria Vega, un saludo para Ulises, un saludo para Tinkat, un saludo para Sailor Uzumaki, un saludo para Pablo Baños, un saludo para Miguel Ángel 23, un saludo para Marco Cárdenas, un saludo para Jesús Moreno, un saludo para Ignacio Martínez Sánchez, un saludo para Emiliano Perea, un saludo para el Papu XD. Un saludo para Digamer 444. Un saludo para Diego Gilmer Condori. Un saludo para Dark Alastor Drago. Un saludo para Brian Pérez. Un saludo para Ángel Tirael. Un saludo para Ángel. De comenzar, por favor, si estás interesado en conseguir stickers exclusivos para el canal, votaciones, comentarios relevantes y ser saludado al principio de video y una mención, puedes unirte al canal como un miembro por solo 9 pesitos al mes. Espero te nace. Cultivando en la torre en solitario. Prólogo. ¿Hay alguien aquí? Suspiro, estoy exhausto, completamente agotado. A pesar de que su salario mensual apenas alcanza los 2 millones de won, Sejun se las arregla para ahorrar 1 millón de won cada mes, reduciendo sus gastos de manutención después de pagar el alquiler y las cuotas del préstamo estudiantil. Esto le ha permitido acumular una suma de 12 millones de wones en su cuenta de ahorros. Sin embargo, aunque se trata de una cantidad considerable, no alcanza el objetivo de Sejun. Uf. ¿Cuándo podré comprar un billete? ¿Podré siquiera permitirme uno? Sejun suspiró, abrumado por su desafiante objetivo. Una misteriosa torre negra de 99 pisos apareció de la nada en el corazón de Gangnam, Seúl, hace 10 años. La torre ostentaba patrones geométricos y una estructura que desafiaba las leyes de la física. Torres de naturaleza similar aparecieron simultáneamente en 100 ciudades de todo el mundo. Aunque cada país llevó a cabo una investigación sobre la torre que surgió dentro de sus fronteras, sacaron poco provecho de sus hallazgos. La información que descubrieron reveló que la torre medía 990 metros de altura, estaba construida con un material tan resistente que ni siquiera una bomba nuclear podría dañarla, y no tenía entrada visible. En un giro inesperado de los acontecimientos, empezaron a salir personas de la torre, una a una. Parecían atravesar las paredes de la torre de forma natural. Los investigadores no tardaron en identificar a estos individuos, enterándose de que se trataba de personas que habían desaparecido recientemente. ¿Cómo entraron en la torre? Respondiendo a las preguntas de los investigadores, explicaron que no habían entrado en la torre, sino que habían sido succionados por un agujero negro. Cuando recobraron el conocimiento, se encontraron en la primera planta de la torre. Así empezó a desvelarse información sobre la torre a través de los relatos de quienes salieron de ella. Las 100 torres están interconectadas como una sola entidad. Al entrar en la torre, uno se despierta y asume el papel de mago o de guerrero. Los monstruos habitan la torre a partir del segundo piso y se hacen más fuertes a medida que se asciende. Se dan recompensas por superar cada planta, cuyo valor aumenta con cada nivel. Sin embargo, no hay recompensas por superar el mismo piso 2 veces. Nadie entendía el propósito de estas torres. Pero una cosa era cierta: subir a la torre generaba riqueza. Los objetos obtenidos en la torre alcanzaban precios elevados en la tierra. Entre los objetos había algo llamado billete. Los boletos eran una de las principales fuentes de ingresos para los despiertos, con una alta probabilidad de obtener uno o más boletos al superar un piso. Los que ya habían despertado no necesitaban billete para entrar en la torre. Sin embargo, la gente corriente con entradas podía acceder a la torre. Una vez dentro, despertaban y obtenían la cualificación para ascender. En consecuencia, las entradas no eran baratas ni fáciles de adquirir. En Corea, por ejemplo, la Asociación de Despertados de Corea compraba entradas a los cazadores al por mayor y las revendía. El precio se fijó en 150 millones de wones por entrada. Debido a la gran demanda, surgió la noticia de que el precio se dispararía a 200 millones de wones en una semana. Cientos de personas ya habían pagado por adelantado, esperando ansiosamente su oportunidad de comprar una entrada. No puedo rendirme. Al ver las frecuentes noticias sobre gente que se hacía rica gracias a los billetes de la torre, Sejun tomó una audaz decisión: cultivar en casa. Era una forma de apretarse aún más el cinturón. No pretendía cultivar nada extraordinario.
Planeaba cultivar unas cuantas plantas de bajo mantenimiento para ahorrar en gastos de manutención. Empezaré hoy. Con eso, compró algunas cebollas verdes y algunos otros artículos en el supermercado antes de dirigirse a casa. Jejeje, Sejun tarareó una melodía, lleno de determinación. Si empiezo a cultivar frutas y verduras en casa, podré ahorrar mucho en gastos de alimentación y disfrutar de abundantes productos. Así ahorraré dinero para comprar un billete y entrar en la torre. Entonces, ganaré mucho dinero en la torre para Seran y para mí, Sejun soñaba despierto con Seran, miembro del grupo de chicas más importante de Corea, Monlit Fairy. En otras palabras, era la propia fantasía de Sejun. Mientras Sejun estaba perdido en su ensoñación y caminaba con una sonrisa bobalicona, un agujero negro apareció en el espacio vacío frente a él. Y entonces... ¡Wosh! Empezó a absorber todo a su alrededor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sejun se sobresaltó enormemente al descubrir el agujero negro, que no revelaba su otro lado. Es un vanishing. Vanishing era un fenómeno en el que la gente era succionada hacia la torre. Todos los primeros despertados pasaron por un vanishing. De todos modos, es muy afortunado, más difícil de conseguir que ganar la lotería. Sejun se apresuró a enviar mensajes a su familia, preocupado por que pudieran buscarle si desaparecía sin decir palabra. Cuando terminó de enviar los mensajes, ¿por qué sigo aquí? Aunque me hayan absorbido en un agujero, deberían haberme absorbido hace mucho tiempo. Sejun seguía mirando el agujero negro, esperando que se lo llevara. Pero no había señales de que la fuerza de succión se hiciera más fuerte. Date prisa y llévame ya. ¿Por qué se está encogiendo? El agujero incluso se estaba cerrando. ¡No! Mi futuro. Seran. Sejun se decidió. El futuro era para los pioneros. Eso es. Voy a entrar. Sejun cargó hacia el agujero. Con eso, desapareció en la oscuridad. ¿Dónde estoy? Tan pronto como Sejun salió del agujero, se dio cuenta de que algo estaba mal. La información que escuchó sobre el primer piso de la torre era muy diferente de lo que vio. En la primera planta de la torre, se suponía que había lujosas lámparas de araña iluminando la zona, suelos de mármol blanco, una espaciosa plaza con tiendas que vendían equipamiento y pociones, y centros de entrenamiento donde guerreros y magos podían aprender habilidades. Pero este lugar era una cueva hecha de rocas, sin una sola tienda o centro de entrenamiento a la vista. La única similitud con el primer piso de la torre era que era espacioso. La única gracia salvadora era que no había una lujosa iluminación de araña, sino que un único rayo de luz solar iluminaba la cueva a través de un agujero en el techo. Encontremos primero la salida. Sejun miró a su alrededor en busca de una salida. El primer lugar que marcó como posible salida fue el agujero del techo de la cueva. Sin embargo, escalar la pared para llegar al agujero arqueado del techo parecía imposible a menos que fuera Spider-Man. Busquemos otro lugar. Sejun colocó su bolsa sobre una roca y comenzó a explorar la cueva. Un momento después. ¿Por qué este lugar es tan vasto? La cueva era mucho más extensa de lo que él había pensado. El otro extremo de la cueva estaba tan oscuro que apenas podía ver nada, ya que la luz del sol no llegaba hasta allí. Tengo que conservar la energía, pero, Sejun encendió a regañadientes la linterna de su smartphone en un ajuste bajo y continuó explorando la cueva. 3 horas más tarde, la exploración de la cueva había terminado. La cueva estaba completamente bloqueada en todas direcciones. Comprobó cada hueco entre las rocas y los puntos débiles, pero no había ningún lugar que pareciera una posible salida. No hay salida, he acabado varado. Sejun murmuró como si hubiera perdido la cabeza, y regresó a trompicones al lugar donde el sol brillaba a través del agujero del techo de la cueva. ¿Qué debo hacer? Tuvo que admitirlo. Le era imposible salir de aquí solo. ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Sejun gritó desesperadamente hacia el agujero en el techo de la cueva. Pero, ¡hey, estoy aquí! El grito desesperado de Sejun no pudo escapar del agujero y solo dio vueltas dentro de la cueva. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Sejun gritó hasta que su garganta estuvo a punto de estallar. Pero ni una sola persona, y mucho menos nada, pasó cerca del agujero. ¡Maldita sea! Alguien puede oírme. ¡Tump! Sejun no pudo contener su rabia y pateó el suelo sin motivo. Y así, había pasado un día. Día 2 de estar perdido. 11 de mayo, 6 am. La alarma que había puesto para el trabajo sonó. Sejun se levantó con dificultad del incómodo lugar donde dormía y apagó la alarma de su smartphone. Sejun, que acababa de despertarse, se quedó mirando el agujero del techo de la cueva durante todo el día. Incluso después de que hubieran pasado varias horas, no pasaba nadie. ¿Hay alguien?
El grito de Sejun solo se reflejó en las rocas húmedas y volvió como un eco sombrío. Grrr. El estómago de Sejun gruñó. Aunque estaba preocupado, tenía que comer para sobrevivir. Tengo mucha hambre. Se dio cuenta de que no había comido nada desde que salió del trabajo. ¿Qué debo comer? Sejun encontró una roca plana para sentarse y se acomodó. Y entonces crují. Sacó de su bolso una manzana envuelta en una bolsa de plástico. Era una manzana lavada que le había regalado un compañero de la oficina. Gracias, Minjun. Sejun decidió que, si alguna vez salía de aquí, le pagaría a Minjun con cerdo agridulce. No es que a Minjun le gustara el cerdo agridulce, pero a Sejun se le antojaba ahora mismo con fideos de judías negras. Así que Sejun decidió invitar a Minjun a cerdo agridulce y abrió el envoltorio de plástico para darle un buen mordisco a la manzana. Crujió. El zumo agridulce de la manzana le llenó la boca. Está delicioso. A medida que recuperaba el apetito, su hambre se volvía incontrolable. Cruje. Crunch. Sejun devoraba la manzana como si estuviera poseído. Se quedó mirando el corazón de la manzana y las semillas restantes con expresión desolada. La cantidad era insuficiente. Golpe. Golpe. Sejun cavó un agujero poco profundo con el pie y enterró las semillas y el corazón de manzana juntos. Luego, empezó a sacar los objetos de su bolsa. Un portátil, 500 mililitros de agua que le quedaban de la oficina, cebollas verdes, tomates cherry boniatos que había comprado para cultivar en casa. 1, 2, 3, Sejun empezó a contar los tomates cherry en el recipiente de plástico. Quería saber con exactitud la cantidad de comida que tenía. 27 tomates cherry, 10 tallos de cebolla verde, y 7 batatas. Por ahora, plantó todas las cebollas verdes, 3 tomates cherry y 2 boniatos, y dejó el resto como comida. Los tomates cherry tienen muchas semillas en su interior, así que incluso solo 3 de ellos pueden dar muchas plantas. En cuanto a las batatas, eran el único alimento disponible que podía proporcionar carbohidratos, pero no podía plantar muchas. Primero, vamos a llenar mi estómago. Sejun lavó una batata y 5 tomates cherry en el pequeño estanque. Era una suerte que hubiera un pequeño estanque en la esquina de la cueva. Al menos podía encontrar agua. Habría estado bien que también hubiera peces. No había criaturas del tamaño de renacuajos en el estanque. Sejun se dio cuenta de que tampoco había insectos o animales pequeños como ratones en la cueva. A Sejun normalmente le asustarían los insectos o los ratones, pero ahora que no había ninguno, se sentía extraño. Había visto muchas escenas en películas en las que la gente comía insectos o ratones cuando no había comida. De verdad, si se acaba la comida, puede que tenga que comer algo así. Por supuesto, lo mejor sería escapar de este lugar antes de que se acabara la comida. Mientras masticaba el boniato, el sonido crujiente hizo desaparecer sus pensamientos dispersos. Ahora era el momento de centrarse en el boniato. Ñam ñam. Estaba delicioso. Cuanto más masticaba, más dulce se volvía. Siempre hervía o asaba los boniatos, pero le parecía bien comerlos crudos de vez en cuando. Ahora, a trabajar. Después de terminar un boniato y 5 tomates cherry, Sejun cogió una cebolla verde. Y entonces, rompió alrededor de 1/3 de la parte frondosa verde de la raíz de la cebolla, la colocó por separado en el suelo. Me la comeré más tarde. Aunque no sabría bien, tal vez tendría que comerla para sobrevivir. Sejun enterró la parte blanca de la raíz de la cebolla en la tierra blanda por donde entraba la luz del sol. Luego plantó 2 boniatos en el lado izquierdo y tomates cherry en el derecho. Simplemente enterró las batatas en la tierra y plantó las semillas que salieron de los tomates cherry triturados. Se chupó el zumo de tomate de las manos y se dirigió al estanque. Llenó una botella de agua de 500 mililitros con agua del estanque y regó los cultivos que acababa de plantar. Cuando terminó el trabajo, Sejun se tumbó en una roca, mirando al techo, y esperó a que pasara alguien. Intentó minimizar el consumo de energía debido a la falta de comida y de vez en cuando gritaba, ¿hay alguien aquí? Pero no pasó nadie. Bip bip. Beep beep. 12 de mayo, 6 am. Día 3 de estar perdido. ¿Qué piso es este? Dormir en el suelo hizo que mi cuerpo se pusiera tan rígido. Lo bueno de este lugar es que no hay noche. Así que, si duermes donde el sol está justo, puedes dormir cómodamente a una temperatura agradable. Splash. Splash. Sejun se lavó la cara brevemente en el estanque. Y luego. Splash, swish, swash. Lavó las batatas y los tomates cherry que comería hoy. ¿Se siente raro lavarlos con el agua que usé para lavarme la cara? Sejun dejó a un lado su incomodidad y mordió un boniato. Crujía.
Cuanto más mastico, más dulce se vuelve. ¿Alguna vez había tenido el lujo de masticar algo dulce como esto sin tener que ir a trabajar? Se sentó en un trozo de tierra seca donde brillaba el sol, tendió su bolsa y masticó lentamente un boniato. El silencio era total, excepto por el sonido de la masticación. Su corazón empezó a latir más despacio y su mente también se calmó. Estaba perdido y la comida se le acabaría en unos días. Podría morir de hambre. Extraño. Sejun ladeó la cabeza. Estaba sorprendido por sus propios sentimientos. Pero era mejor que estar ansioso. Cada vez que el director Go gritaba Sejun, ¿puedes venir aquí un minuto?, mi corazón se aceleraba. Pero, qué tranquilo está ahora. Sejun disfrutaba tranquilamente del boniato, saboreando la paz que antes no podía sentir fácilmente. ¿Pasamos al siguiente menú? Después de terminar el boniato, Sejun se metió un tomate cherry en la boca y masticó. Pop. La piel del tomate cherry no pudo soportar la presión de los dientes de Sejun y reventó. Lo agrio llenó su boca mientras el jugo del tomate cherry explotaba. Está delicioso, estaba tan delicioso que dudó que fuera el mismo tomate cherry que comía habitualmente. Quizás sus papilas gustativas se habían vuelto extremadamente sensibles debido al hambre. Sejun se concentró únicamente en el sabor del tomate cherry y masticó lentamente. Sin embargo, masticar el tomate cereza durante mucho tiempo no hizo que supieran mejor, por lo que los 5 tomates cereza desaparecieron rápidamente en la boca de Sejun. Después de terminar su comida, Sejun comenzó su rutina diaria, mirando fijamente el agujero en el techo. Sejun miró sin comprender el agujero en el techo. Ah, estoy aburrido por supuesto, de vez en cuando gritaba, ¿hay alguien aquí? Pero incluso eso lo hacía mirando al techo. Después de mirar al techo durante varias horas, era tan cansado que sentía que se estaba volviendo loco. ¿Hay algo que hacer? Sejun empezó a buscar algo que hacer. Vamos a regar los cultivos primero. Sejun llenó una botella de agua y regó las cebollas, los tomates cherry y las batatas. Jol jol jol. Crece rápido. Crece enorme. Papá tiene hambre. Fue y vino al estanque 3 veces, empapando bien la tierra donde estaban plantados los cultivos. Luego Gororuk. Su estómago le informó de la escasez de combustible. Solo moverse un poco le volvió a dar hambre. Sejun se echó a la boca el agua que quedaba en la botella. Trago. Trago. Sintió que su estómago se llenaba un poco. Sejun volvió a su sitio y se quedó mirando el agujero del techo. Después de varias horas, Seo-jun se quedó con la mirada perdida en el techo cuando beep beep. Beep beep. La alarma sonó. 12 de mayo, 10 p.m. No hay puesta de sol aquí. Por lo tanto, puso la alarma para que coincida con su hora de acostarse. Es hora de dormir. Seo-jun se levantó y se preparó para ir a la cama. No había mucho que hacer en términos de preparación. Tap tap. Niveló el suelo de tierra donde se acostaría y se cubrió la cabeza con su bolsa para no ver el sol. Así terminaron los preparativos para acostarse. Sorprendentemente, el sueño llegó con facilidad. En mitad de la noche, para los estándares de Seo-jun. GRRRR, GRRRR, GRRR. Seo-jun se despertó del sueño debido a las vibraciones que sacudían el suelo. ¿Qué está pasando? Justo en ese momento, GRRR. Sintió otra fuerte vibración. Estaba cerca. Seo-jun se quitó apresuradamente la bolsa de la cara y se levantó. Y entonces fue testigo de la extraña escena. ¿Qué es esto? La luz que bajaba del techo de la cueva se había vuelto azul. Y chillido. Cau. Oyó ruidos extraños y amenazadores. En ese momento, roar. Un enorme dragón negro apareció en el cielo y rugió. La visión de su vuelo en solitario, atravesando la luz azul, era asombrosamente bella. El dragón negro rugió y desapareció con elegancia. Los demás monstruos se callaron, quizá asustados por el rugido del dragón. Sin embargo, la mente de Seo-jun era más ruidosa que nunca. ¿Monstruos? Esto no puede estar pasando. Seo-jun pensó que algo iba mal. Él creía que este lugar estaba en algún lugar de la 1 planta de la torre. Quería creer que la luz que iluminaba la cueva durante todo el día era la iluminación de la araña del primer piso de la torre. Pero no había monstruos en el primer piso. En otras palabras, Seo-jun no estaba en el primer piso de la torre. Además, la luna azul, donde el sol se vuelve azul. Cada piso tiene luz solar durante todo el día. Pero en cada piso, hay un tiempo periódico en el que el sol se vuelve azul.
Los cazadores llaman a este fenómeno la luna azul. Durante la luna azul, los monstruos se vuelven más agresivos y poderosos, por lo que los cazadores evitan los pisos donde se produce la luna azul. La luna azul es un fenómeno que ocurre solo en el piso 10 y superiores, esto significaba que Seo-jun estaba en el piso 10 o superior. Todavía había una posibilidad de que pudiera ser rescatado. Pero hay una trampa. Ese era el dragón. Después de que la torre apareciera hace 10 años, el gremio Fénix, la fuerza más poderosa de la Tierra, recientemente logró la hazaña de despejar el piso 37. Del piso 31 al 37, los gremios se mantenían a raya unos a otros, por lo que no divulgaban ninguna información. Pero por debajo del piso 30, se subieron a YouTube bastantes vídeos de despeje por dinero o publicidad. Según la información conocida, los esqueletos aparecen en las plantas 2, 10, los goblins en la 11, 20, los orcos en la 20, 30. Y a partir de la planta 31 aparecen monstruos araña, aunque no se publicaron vídeos. Se trataba de información creíble, ya que varios cazadores la habían mencionado en entrevistas. Ninguno de ellos mencionó dragones. Ni siquiera habían oído hablar de la aparición de monstruos parecidos a lagartos en la torre. ¿Qué piso es este? Seo-jun se agarró la cabeza y gimió. Puede que estuviera varado en un piso al que ni siquiera habían llegado los mejores cazadores. ¿Por qué me está pasando esto? Seo-jun miraba el agujero del techo con el corazón encogido, bañado en luz azul. Sin embargo, su propósito había cambiado. Antes miraba hacia arriba con la esperanza de que pasara alguien, pero ahora esperaba que no pasara nadie. Después de ver al dragón, Seo-jun se dio cuenta de que había monstruos en este lugar. Beep. 13 de mayo, 6 am. La alarma sonó. Seo-jun saludó al cuarto día con los ojos insomnes después de hacer guardia toda la noche. Afortunadamente, la luna azul volvió a su luz amarillenta habitual alrededor de las 4 am. 5 horas después, la cabeza de Seo-jun se inclinó mientras montaba guardia. Luego cayó en un profundo sueño. Era comprensible, ya que había estado vigilando, mirando al techo desde ayer. Agua, nada más despertarse, Seo-jun sintió una sed abrasadora. Buscó a tientas la botella de agua que había colocado a su lado. Y entonces trago. Se bebió el agua de un trago. Ahora me siento vivo. Saciada la sed, empezó el hambre. Fue al estanque y se lavó rápidamente la cara, así como 5 boniatos y tomates cherry. Seo-jun masticó un boniato mientras miraba el agujero del techo. Aunque no sepa dónde estoy, si está por encima del piso 41, las posibilidades de que venga alguien son casi del 0%. Eso significaba que tenía que sobrevivir por su cuenta. Seo-jun miró el campo donde había plantado los cultivos. ¿Debería regarlos? Pensar que tenía que sobrevivir solo hacía que los cultivos parecieran más valiosos. Los regó. Tenéis que ser fuertes. Batatas, creced enormes. Tomates, den muchos frutos. Cebolla verde, creced grandes y fuertes. Regaba las plantas y les hablaba amablemente. Había oído en las noticias que poner música a las plantas podía ayudarlas a crecer, así que pensó que unas palabras amables no les vendrían mal. Después de regar las plantas, Seo-jun se sentó y volvió a mirar el agujero del techo. Sin embargo, el aburrimiento no tardó en apoderarse de él. ¿Debería comer esto? Seo-jun vio las hojas de cebolla verde que había arrancado al plantar las raíces el primer día. Es picante. Tan pronto como puso las hojas de cebolla verde en su boca y masticó, un sabor picante llenó su boca, acompañado por el fuerte aroma de la cebolla verde. El sabor se había concentrado después de secarse al sol durante un par de días. Seo-jun siguió masticando sin tragar. También hay dulzor en la cebolla verde. Mientras seguía masticando, el picante se desvaneció y la dulzura oculta de las cebollas verdes emergió gradualmente. ¡Genial! Masticó la cebolla verde y consiguió soportar las somnolientas horas de la tarde. Y entonces beep. 13 de mayo, 10 p.m. La cuarta noche del Calvario había llegado. ¿Estaré bien esta noche? Seo-jun no podía dormirse fácilmente. Los monstruos habían estado activos al amanecer debido a la luna azul. Sin embargo, eso no significaba que fueran amistosos cuando no había luna azul. Seo-jun decidió preparar un lugar para dormir donde no hubiera luz. Haría frío, pero nada era más importante que su vida. Como no tenía que dormir bajo el sol, dobló su bolsa y la usó como almohada. Y entonces En cuanto Seo-jun apoyó la cabeza en la bolsa, se durmió roncando. Mientras Seo-jun dormía, las cebolletas con sus raíces en la tierra empezaron a crecer en serio. Beep. La alarma sonó.
14 de mayo, 6 am. El quinto día de supervivencia comenzó. Los ojos de Sejun se abrieron de par en par. Uf. ¿Por qué me siento tan ligero? Sejun se estiró refrescantemente. Siempre se sentía pesado al despertar, pero hoy su cuerpo se sentía extremadamente ligero. Además, pensó que haría frío durmiendo sin sol, pero no hacía frío. ¿Será porque el cansancio de trabajar en la empresa se ha aliviado? Sejun pensó que era extraño y se acercó al estanque. Splash. Splash. Se lavó la cara y eligió las batatas y los tomates cherry para comer hoy. Cuando cogió las batatas y los tomates cherry para hoy, la mitad de la comida del recipiente de plástico había desaparecido. No quedaba mucha comida. ¿Debería empezar a comer solo la mitad a partir de hoy? Sejun lavó las batatas y los tomates cherry recogidos mientras reflexionaba. Pop. Pop. Y chasquido. Cortó el camote por la mitad y volvió a meter la mitad y 3 tomates cherry en el recipiente de plástico. Ya se estaba quedando sin comida, y la idea de tener que recortar aún más era descorazonadora. Suspiró. Sejun suspiró y se dirigió a su lugar habitual con rocas planas bien iluminadas por el sol y se sentó. Sin embargo, algo no encajaba. Estaba en la sombra. ¿Eh? ¿Qué es esto? El cebollín, que había crecido hasta la altura de Sejun, estaba bloqueando el sol que debería haber brillado siempre. No había ninguna diferencia significativa cuando lo miró mientras lo regaba ayer, y no había ningún cambio antes de irse a la cama. Las cebolletas habían crecido enormemente durante la noche. ¿Cuándo creció así? Cuando Sejun se acercó y lo examinó de cerca, la parte blanca donde estaban las raíces de las cebolletas había crecido hasta el grosor de una muñeca. Sejun agarró y arrancó una de las nuevas hojas de cebolleta. ¿Qué? Las hojas de cebollino parecían frágiles mientras ondeaban al viento, sin embargo, eran sorprendentemente resistentes. Sejun hizo un esfuerzo y arrancó la hoja. ¿Qué? ¿Por qué es así de repente? Parecía que el aspecto de las plantas cambiaba según el clima y el hábitat. ¿Qué sabor tendrá? Esperaba que el sabor cambiara tanto como el aspecto. Sejun se metió la hoja de cebollino en la boca y masticó. Germinando crujido, la hoja de cebolleta se cortó con un sonido agradable, más fácil de lo esperado. La textura era buena también. Tan pronto como masticó la cebolleta, un sabor picante se extendió por toda su boca. Su cuerpo se calentó por el picante. Sus poros se abrieron y el sudor se derramó como la lluvia. Tragando saliva, Sejun se secó el sudor y continuó masticando la cebolleta. Sin embargo, la dulzura esperada no llegó. Pensé que la dulzura sería más fuerte porque el picante se hizo más fuerte, parecía que el sabor se había vuelto totalmente picante. Trago. Cuando tragó la cebolleta, el picante desapareció limpiamente. Afortunadamente, no le sentó mal al estómago. Puedo comer las cebolletas cuando me apetezca algo picante. Crujiente. Sejun continuó comiendo las cebolletas, que solo tenían un sabor picante. Por ahora, tenía que satisfacer su hambre. Así, Sejun parecía haber comido unos 30 centímetros de cebolletas mientras chorreaba sudor. De alguna manera, cuanto más sudaba, más ligero se sentía su cuerpo. Cruje. Crujido. Sejun, que llenó su estómago de cebolletas, rompió sin piedad las cebolletas que le daban sombra en su sitio. No era porque estuviera descargando su ira, ya que no había dulzura en absoluto. Bueno, no digamos que es absoluto. Estaba un poco esperanzado. Puso las cebolletas rotas en un lugar bien expuesto a la luz del sol. Hoy, empezó su trabajo un poco tarde a causa de las cebolletas, pero no importaba. El trabajo era goteo, goteo, goteo. Regar brevemente los cultivos y con la mirada perdida en el agujero en el techo. Sin embargo, algo había aparecido para aliviar su aburrimiento. Cuando se quedó mirando fijamente al techo durante un rato, las cebolletas habían crecido significativamente mientras tanto. ¿Suelen crecer así de rápido las cebolletas? Incluso comprobó la hora en su smartphone para ver si era solo su imaginación. Las cebolletas crecieron unos 10 centímetros por hora. Una tasa de crecimiento asombrosa. Sejun, que no tenía experiencia en agricultura, pensó que era imposible. ¿Es porque crecieron en la torre? No había nada más que sospechar. Eran solo cebolletas que había comprado en el mercado. Si las semillas hubieran sido realmente cebolletas que crecían 10 centímetros por hora, se habrían llamado cebolletas doradas. Pero no hay crecimiento de estos tipos. Sejun echó un vistazo a los lugares donde había plantado tomates cherry boniatos junto a las cebolletas. Si el suelo era la razón del milagroso crecimiento de las cebolletas, entonces otras cosas también crecerían bien.
Sin embargo, no había ningún cambio en el suelo. ¿Esta tierra solo sirve para cultivar cebolletas? Con una mente suspicaz, miró más de cerca. Mirando más de cerca, la tierra donde estaban plantadas las batatas seguía igual, pero la tierra donde estaban plantados los tomates cherry parecía ligeramente abultada. Sejun se tumbó en el suelo y miró fijamente la tierra abultada. Ahí estaba. Un tallo verde con una brillante cabeza amarilla emergió tímidamente entre la tierra, revelando su aspecto. 1, 2, 3, había un total de 52 brotes. Sejun se quedó mirando los brotes de tomate cherry durante un buen rato. Jejeje. ¡Qué monos! Sentía orgullo con solo mirar las plantas que él mismo había cultivado y verlas crecer también. Le hacía sentirse realizado. Beep. 15 de mayo, 6 am. Sejun dio la bienvenida a la mañana del sexto día. Ayer, pasó todo el día solo mirando los brotes de tomate cherry. No crecían tan rápido como las cebolletas, pero verlos crecer poco a poco con el tiempo le hacía sentirse lleno incluso sin comer. Sejun se levantó ligeramente de su asiento. Últimamente, su cuerpo se estaba volviendo más ligero día a día. Al principio, pensó que era porque la fatiga del exceso de trabajo se había aliviado, pero recientemente, comenzó a pensar que podría no ser el caso. Veamos. ¿Han crecido mucho nuestros brotes? Nada más levantarse, Sejun fue a ver los brotes de tomate cherry sin lavarse la cara ni comer. Tenía mucha curiosidad por saber cuánto habían crecido mientras dormía. Los extremos de los brotes, sus cabezas de color amarillo verdoso, estaban ligeramente partidos. Sin embargo, una sombra oscura tapaba los brotes. Las cebolletas habían vuelto a crecer hasta la altura de Sejun, bloqueando la luz que debería haber llegado a los brotes de tomate cherry. Crujido. Crunch. Sejun rompió sin piedad las hojas de cebolleta. Después de romper todas las cebolletas, Sejun se apresuró hacia el estanque. Splash. Splash. Rápidamente terminó de lavarse la cara y gulp. Traga. Gulp. Llenó una botella de agua y un recipiente de plástico con agua para regar la tierra alrededor de los brotes de tomate cherry, así como el campo de cebolletas y boniatos. No te odio, ¿sabes? Regó especialmente las cebolletas. Cuando terminó de regar, gurgle. Su estómago exigía un pago, como si no pudiera haber trabajo no remunerado. Hora de desayunar. Sejun se metió en la boca una cebolleta que acababa de partir. Crujiente. Crujiente. Después de comer solo hojas de cebolleta ayer en lugar de patatas dulces y tomates cherry, pensó que podía satisfacer su hambre lo suficientemente bien. Su estómago no se sentía vacío, ni se sentía sin energía. De alguna manera, sentía como si los carbohidratos estuvieran siendo absorbidos. Y, lo más importante, había en abundancia. Creciendo alrededor de 180 centímetros por día, en realidad había tanto que era difícil de manejar. Por ahora, tengo que secarlos bien y almacenarlos. Viendo la situación actual, parecía improbable que los puerros dejaran de crecer de repente, pero Sejun decidió prepararse para lo inesperado. Nadie puede predecir los acontecimientos. ¿Quién iba a pensar que se quedaría varado en un lugar desconocido como este? Decidió plantar los tomates cherry y las batatas que le quedaban para tener más comida en el futuro. Tut. Sejun cavó en la tierra y plantó los tomates cherry y las batatas. Y entonces. Goteo. Crezcan grandes y fuertes. Les dio mucha agua junto con su aliento y se sentó en su asiento designado, una roca plana donde el sol brillaba bien. Sintió una sensación de logro después de hacer algo productivo. El cielo es bonito. El cielo azul era claro y hermoso. El corazón humano era voluble, pensó para sí. A pesar de sentirse sofocado ayer, hoy el cielo le parecía agradable. Ahora que lo pensaba, llevaba días mirando al cielo. Nunca miraba al cielo durante días cuando trabajaba en la empresa, estoy viviendo una buena vida. Sin embargo, esa sensación duró poco. Siento que me falta algo. Si al menos tuviera café aquí. Realmente quería un americano helado con un trago extra. Echaba de menos su vida en la ciudad. Mientras Sejun miraba al cielo, recordando la vida en la ciudad, beep, recibió una notificación de que la batería de su smartphone había caído por debajo del 20%. Había puesto la pantalla en modo de bajo consumo y solo la miraba cuando era necesario, pero no podía evitar por completo el consumo de batería. Vamos a cargarlo con esto por ahora. Sejun abrió el portátil y pulsó el botón de encendido. Un smartphone que consumiera menos energía que un portátil y le informara de la hora de despertarse y dormir era más útil.
Parpadeo. La pantalla del portátil se iluminó, mostrando una ventana de Excel con el trabajo que había estado haciendo. Era un presupuesto para enviar a un cliente, que no había terminado en la empresa y tenía intención de completar en casa. Clic. Sejun cerró la ventana de Excel sin dudarlo. Por supuesto, no guardó nada. Aunque era un presupuesto en el que había trabajado durante varios días, no sintió ningún remordimiento. Además, ya era demasiado tarde. Otro lo hará en su lugar. Sintió un poco de pena por la persona que se haría cargo, pero no era una situación en la que pudiera hacer nada al respecto. Sejun conectó su smartphone y su portátil y cargó su teléfono. También activó el modo de bajo consumo del portátil para reducir el consumo de batería. Y mientras su smartphone se cargaba, miró los brotes de tomate cherry. No importa cuántas veces los mirara, le hacían sentir bien. Mientras miraba los brotes de tomate cherry durante un rato, goteo. 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 Cayó agua desde arriba. ¿Qué? ¿Está lloviendo? Sejun sabía que no era el caso, incluso mientras hablaba. Aparte de unos pocos pisos, la torre siempre tenía tiempo despejado. Podría ser un monstruo. Se le puso la piel de gallina imaginando a un monstruo mirándole y babeando. Sejun se apresuró a mirar hacia arriba. Pero, en el agujero del techo, había un pequeño conejo blanco, babeando mientras miraba hacia abajo a través del agujero. ¿Es un monstruo también? Sejun se estaba preguntando si el conejo que veía frente a él era un monstruo feroz cuando de repente, Skeak. Cuando los ojos del conejo se encontraron con los de Sejun, soltó un lindo grito y saltó desde el agujero. ¡Boing! Es peligroso. Sejun instintivamente extendió su mano hacia el conejo que caía, sin saber si era un monstruo o no. Sin embargo, el conejo ajustó su dirección de caída usando sus largas orejas, evitando la mano de Sejun, pisó su hombro con ambos pies, y aterrizó a salvo en el suelo. Era bastante embarazoso tener la mano extendida en el aire. En ese momento, Skeak. El conejo se acercó cautelosamente a él mientras caminaba a dos patas y señaló la cebolleta con su dedo tembloroso. Viéndolo caminar a dos patas, no era un conejo cualquiera. ¿Puedes comer esto? Chillido. El conejo respondió moviendo la cabeza enérgicamente. En sus ojos había una súplica desesperada de aprobación. Toma chasquido. Sejun rompió una hoja entera de cebolleta y se la dio al conejo. Chillido. Crujido. Crujido. El conejo empezó a comer la hoja de cebolleta que Sejun le entregó sin dudarlo. Chasquido. Chasquido, mientras el conejo comía la cebolleta, Sejun rompió más hojas. Decidió romperlas todas. Y a partir de entonces, Sejun planeó cortar las cebolletas una vez a las 6 de la mañana y otra a las 2 de la tarde para que los plantones de tomate cherry pudieran tomar el sol. Crujido. Crujido. El conejo seguía comiendo ansiosamente la cebolleta. Hasta ahora, se había comido una longitud equivalente a 2 articulaciones de dedo. Sejun observó al conejo y luego miró de nuevo a los tomates cherry. Las puntas de las plántulas de tomates cherry se estaban abriendo poco a poco. Pronto tendrían hojas. ¿Cuánto tiempo había pasado? Gorjeó. El conejo dormía a su lado. Parecía tener sueño ahora que tenía el estómago lleno. Sus suaves ronquidos eran bastante adorables. En ese momento, Skeak. Al sentir la mirada de Sejun, el conejo se despertó sobresaltado. Sacudida. El conejo sacudió su cabeza para deshacerse de su somnolencia. Y entonces, Skeak. Saltó con un potente grito. Flick. El conejo sujetó una cebolleta con una mano y volvió a trepar fácilmente hasta el agujero. Chillido. Antes de irse, el conejo inclinó la cabeza ante Sejun en señal de gratitud. Solo come y huye. Aunque era desagradecido, Sejun se despidió con la mano. Fue un encuentro breve, pero agradable. Mientras Sejun saludaba, el conejo se fue. Aunque solo fue un momento, se sintió vacío. Sejun dejó atrás el vacío y volvió a mirar las plántulas de tomates cherry. Mientras tanto, las plántulas habían cogido fuerza y extendían aún más sus hojas. Crecer, chicos. Un poco más tarde, y, como si supieran que Sejun estaba esperando, las plántulas de tomate cherry comenzaron a desplegarse una a una, revelando 2 hojas verdes brillantes cada una. La visión de las delicadas pero vibrantes hojas emergentes eran bastante maravillosas. Beep. Bip. 15 de mayo, 10 p.m. La alarma para anunciar la noche sonó. Sin embargo, él no quería dormir esta noche. Quería seguir viendo crecer las plántulas y luego dormirse. Exclamación de cierre. Splat. Splat.
Sejun se despertó al sentir que algo golpeaba ligeramente su mejilla. ¿Eh? ¿Qué es? Cuando abrió los ojos, el conejo que se había escapado ayer le estaba golpeando la mejilla con la pata para despertarle. ¿Qué hora es? Sejun miró la hora. 16 de mayo, 5 am, era una hora antes de su hora habitual de despertar. ¿Pero qué pasa con tu atuendo? El conejo llevaba un sombrero de paja con agujeros para que asomaran sus orejas y sostenía una regadera en la mano. En ese momento, chillido. Se oyó el grito de otro conejo. ¿Eh? Sejun miró hacia el sonido, y había otro conejo delgado que llevaba un delantal. Y entonces, asintió. El conejo que hizo contacto visual con Sejun lo saludó cortésmente. ¿Qué está pasando aquí?